La publicación de una nueva tanda de archivos oficiales sobre Jeffrey Epstein reabrió una pregunta central. ¿Qué hace el poder con la vida cuando puede comprarla, administrarla y descartarla? Más allá de nombres o morbo, los documentos muestran un entorno de acceso privilegiado. Finanzas, asesorías, celebridades e intermediarios, que operó como infraestructura social para la explotación y la impunidad. En este episodio, no describiremos detalles gráficos ni convertiremos el daño en espectáculo. Vamos a pensar la violencia directa, abuso, coerción, crueldad, como consumo de vida propio del capitalismo, extracción de tiempo y trabajo, pero también de cuerpo, atención, salud y futuro. La dominación no opera solo como salario y deuda, también como disponibilidad forzada, silencio comprado y la certeza de que la palabra de los de abajo vale menos que la reputación de los de arriba. El problema se agrava con el ruido digital. Circularon lecturas que inflan el expediente con relatos de canibalismo o sacrificios. Verificaciones indican que ciertos términos aparecen en entrevistas o documentos, pero no sostienen las fantasías virales. Por eso aquí separaremos archivo de fábula. Lo políticamente revelante no es la exageración, sino el mecanismo verificable de captura de vulnerabilidad y blindaje de las élites. Con esa base, invertimos el espejo antropológico. Durante décadas, la antropología misma occidental etiquetó prácticas de antropofagia ritual como barbarie ajena. Y si la modernidad tardía practica otra antropofagia, sin rito y con contrato, devorar la vitalidad de una sociedad precarizada para sostener el lujo de pocos. La clase explotadora ya no busca solo poseer el alma del trabajador, convierte la vida misma en insumo. Cierro con un ejemplo. En Italia se investiga que extranjeros habrían pagado para disparar a civiles durante el asedio de Sarajevo. Si matar puede ser entretenimiento, entender el poder exige nombrar su hambre. Brutal. Brutal. Sí, y esta es justo una de las notas más recientes que también ha circulado en las últimas semanas sobre una investigación reciente que está llevando este, el Departamento de Justicia italiano y a través de denuncias de sobrevivientes pues de estos genocidios de Bosnia, pues ellos indican que hubo algo que pues se convocó, que esto que le llamaban el turismo, el sniper tourism, donde prácticamente la gente pagaba para, pues eso, para poder. Y con toda la impunidad, ¿no? Un grupo de sociópatas, pero con dinero. Eso es lo que los diferencia de otros grupos peligrosos en la sociedad. Y ahora que abriste el cuarto episodio con esta noticia, a mí me parece que lo del caso Epstein y lo que ocurre con la investigación de la cacería de humanos en Sarajevo demuestra al desnudo eh, las características y la psicología propia de las élites políticas y de los multimillonarios a nivel mundial. A mí me parece que las últimas actualizaciones en la semana con los archivos Epstein no demuestran la maquiabilidad o la maldad de un solo hombre, sino que demuestran el perfil general de un grupo minoritario en la ciudad, en la sociedad, que es el único grupo minoritario más peligroso o más violento, ¿no? Que en este caso son los multimillonarios. Y en ese aspecto yo recuerdo mucho esa frase de Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto porque lo hemos matado, pero en otras palabras lo que trataba de decir ese filósofo y lo que puede explicar muy bien esas palabras la sociedad actual es que el ejemplo de Epstein y de los multimillonarios y la cantidad de casos sobre abuso, sobre agresiones y sobre psicopatías o sociópatas en esas altas esferas de las finanzas o de la política internacional demuestran la decadencia de Occidente, demuestran que van más allá del bien o del mal, que no hay valores o que no hay una moral y que al final solo queda esa, como dices, antropofobia con contrato. Ese canibalismo que come la vitalidad de la gente, los recursos, etcétera, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá. Y bueno, al final, ahorita que estábamos viendo los papers notes para este capítulo, me enseñaste que como 10,000 documentos que se habían publicado del Departamento de Estado, ¿no? Sobre la situación del caso Epstein. Sí, justo tres sets de documentos, el 9
9, 10, 11, 12, bueno, 4. Ajá. Y cómo aquí pues integran más pruebas y que en parte es lo que principalmente se ha circulado, ¿no? Ahora, mm, revisando pues en gran medida muchos de estos documentos, sinceramente yo los revisé y decía, Sí. ¿y esto qué? En la medida de que muchos de esos son declaratorias, comprobantes de compra de vuelos de avión, Sí. donde, o sea, lo que principalmente se busca exponer aquí eran los vínculos de las víctimas, de las mujeres, que formaban parte de esta red de trata de personas que Jeffrey Epstein tenía junto con, pues, esta Ghislaine otra Maxwell, con ¿no? Ghislaine Maxwell, Sí. exacto. Y que funcionaba como mancuerna para poder captar a estas muchachas, muchas de ellas menores de edad. Y de principalmente pues vincular las relaciones políticas, los vínculos entre personas con poder en la sociedad, celebridades, políticos, nobleza, ¿no? Uno de los casos que, por ejemplo, también ha circulado mucho a través de The Guardian, principalmente, que ha hecho esta cobertura de los documentos, Sí. es el caso del actual hermano, el hermano del rey, El príncipe Andrew. Andrew Winston, ajá. Y de cómo, si bien muchas de esas investigaciones ya circan desde el 2008, pues en el 2008 había declarado que había cortado su relación con Epstein. Sin embargo, lo que los archivos, las declaratorias, las pruebas demuestran es que no, de hecho, posterior a estos primeros juicios del 2008, o sea, poco después de que Epstein ya había acudido a hacer sus primeras declaratorias, meses después, o sea, lo contacta Andrew para invitarlo a cenar en Westminster. Claro, es imposible que puedan mentir. De hecho, hay un gran medio, no diría de izquierda, pero crítico en Reino Unido que se llama Novara Media, en el que publicó un artículo de las mentiras del príncipe Andrew diciendo que la última vez que vio a Jeffrey Epstein fue en 2008, creo que después de que salió de la cárcel, Sí. y caminaron por Central Park y tomaron algunas fotos, y que de ahí le dijo cara a cara que no lo quería volver a ver. Y bueno, lo tienes unos meses después en Navidad felicitándolo, pidiendo otra vez otros vuelos comerciales, visitándolo incluso directamente, invitándolo al Palacio de Buckingham a tener sus encuentros íntimos con sus amigas, etcétera, ¿no? Sí, Entonces ya Buckingham. ves ahí el descaro de ciertos perfiles, digo, de la alta política, que están mintiendo, ¿no? Están mintiendo descaradamente. Incluso yo podría decir que, aunque mientan, todos sabíamos, a mi parecer, en el fondo, que no solo Jeffrey Epstein, sino esta minoría de multimillonarios o mega ricos en el mundo, tiene este tipo de características o sociopatías o estas red de trata de personas con toda impunidad, y aparte blindados por la ley. No me dejarás mentir, en los 2000 a mí me parece también importante que en la cultura pop empezaron a salir una serie de películas que ya demostraban este perfil de estas personas. Tenemos American Psycho, con Chris Bale, ¿no? Hace la actuación principal, que muestra pues el perfil psicótico de un de un empleado de las altas finanzas en Wall Street, y al final termina asesinando gente y volviéndose en un asesino serial. Tenemos otra película, una gran película de Stanley Kubrick, Age Shutdown, me parece, Ojos bien cerrados, en donde también explica la historia de un culto de personas que al final demuestra, ¿no? Tiene unas redes con pedofilia y con estos grupos de las altas finanzas. Y bueno, también tenemos novelas. Tú también podrás recordar algunas que tengas en mente, pero bueno, a mí me parece que ya desde la cultura pop ya tenemos estos indicios de lo que significa ese mundo profundamente oscuro de los ricos, ¿no? Sí, ahorita que mencionaste
pues pues estos canales mediáticos que buscan justamente hacer con la denuncia, pues pensaba en la película que tanto promocionó Verástegui en su gira con los republicanos, la de Sí, Sound of Freedom, que sí. y claro, y ahí ves la paradoja. Entonces ellos buscaban desde su cristiandad, para no decir cristianismo, hacer una especie de denuncia pública y de colocarse como los buenos, como aquel grupo político que todavía defiende los valores cristianos de proteger a menores y bueno, vemos que en gran medida pues este grupo político en realidad está relacionado con bueno, está vinculado con toda esta red de trata de personas Sí. y de menores, ¿no? Pero sí y a mí te digo, o sea, todos los documentos a mí sí me causaron, vamos a decir, o sea, uno trata de racionalizar, ok, La información. la información que Sí. son 3,5 millones de archivos, 100,000 fotos, Es muy normal videos. que te provoque una indigestión mental tratar de ver todo eso. Pero además, la retórica bajo el cual abrieron estos archivos en principio, ¿no? A ver, hay que recordar que el director del FBI, pues es una persona puesta por Trump. Sí. Y pues como justamente, si bien ya todas estas investigaciones datan de administraciones anteriores, se abre ahora. Una de las cosas que, pues sí, directivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el mismo FBI, trató de dejar en claro que estos archivos, pues en su mayoría están mezclados entre información procesada e información no procesada, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Pusieron en estos archivos lo que ellos calificaban como pues las declaraciones de personas que al poco tiempo deslegitimaron dichas declaraciones, ¿no? Sí. Entonces mezclaron un poco como mitos con verdades aquí, justamente para decir todo lo que vamos a abrir al público no sirve para incriminar a nadie. O sea, y ellos mismos lo dijeron, esta información no es incriminatoria. De hecho, y en todo caso, la información que sí sea incriminatoria, esa la vamos a censurar porque va a formar parte de investigaciones posteriores, ¿no? O sea, ¿qué pasa con entonces toda esta descarga de archivos? ¿Verdaderamente puede servir para hacer un juicio en contra de estas personas? Yo creo que sirve para algo y es justamente para pues exponer toda la red, ¿no? Yo creo que se puede exponer, pero no sirve para llevar a juicio a quien tienes que llevar. También eso es lo importante. Porque ahora la estrategia de ciertos grupos políticos y de la extrema derecha en particular, como tú dices, es exponer una cantidad ingesta de información y mezclarla entre mitos y verdades. Y ahora lo que nos demuestra en las últimas 2 semanas en que se empezaron a publicar los más de 3 millones de documentos del caso Epstein, es eso. Mostrar una serie de noticias que se juntan entre los mitos o entre cuentos fantásticos que quién sabe, ¿no? Lo del tema de o lo del tema de ritos, con cuestiones que son ya comprobadas, no solamente por los archivos que se publicaron esta semana, sino por las acusaciones y por las denuncias y por los casos que se llevaron a juicio de las miles de mujeres abusadas por Epstein desde el 2008. Entonces tenemos el caso de ciertas personas en donde no necesitamos saber si son realmente parte de un culto, sino que son agresores, como el caso del príncipe Andrew, como el caso de Donald Trump, como el caso de los miles de amigos de Epstein que participan en la política, que participan en las altas finanzas, etcétera. Esos son los culpables y a mí me parece que ahí es donde se tiene que encontrar la verdad y más allá del mar de información en el que nosotros estamos navegando, los verdaderos culpables ya tienen nombre, cara y rostro, ¿no? Y no solamente son los amigos de Epstein, son los multimillonarios que actualmente gobiernan el mundo. Entonces esa es la tarea fundamental que desde nuestro lado nosotros tenemos que impulsar contra esa cantidad ingesta de información. Sí,
Y definitivamente revisarla y matizar demasiado porque es increíble. Prácticamente lo que hicieron con eso fue aventar una granada y, y pues esperar que le pegara a quien le fuera a Que le pegar, ¿no? pegara. Sea de su propio bando o no. Entonces, por eso es que con la exposición de estos vínculos, en parte lo que también generaba es pues un poco esta paranoia entre cualquier tipo de figura que también le representara o que Trump sabía que podía ser un golpe para Sí. los contendientes, ¿no? El otro grupo político. Por eso ves ahí a figuras Bill Clinton. como Clinton, como Bush. También ves hasta directores como Woody Sí. Allen. Vaya, incluso Políticos de izquierda incluso, sí, críticos como Noam Chomsky. Chomsky está ahí. Sí, vaya, incluso Elon Musk está ahí también, en contactos que tuvieron ahí por el 2012, 2016. Entonces, Sí. ¿qué es lo que genera con esto? ¿No? Es una disonancia donde prácticamente cualquiera que haya tenido el mínimo de contacto con Epstein automáticamente se vuelve objetivo para la lupa del escrutinio público. Y esto genera pues un panorama de caos Sí. donde Trump monopoliza pues prácticamente la dirección o sea, donde él dirige ese caos, él dirige hacia qué nombres y apellidos debería de darse más enfoque de esta investigación, sobre qué víctimas se deben legitimizar, qué Sí. víctimas no. O sea, le está dando control a este caos político que está generando el tema de los archivos. No, incluso a mí me parece que también esta política de control de quiénes son los culpables o quiénes tienen que tener el foco de atracción respecto a los documentos de Epstein, también muestra que está tratando de esconder otras cuestiones que también son profundamente lamentables del caso, como el tema de no solamente las redes que tenía Jeffrey Epstein en la trata de personas a nivel internacional, sino también las redes políticas y de financiamiento que tenía con el sionismo y que Sí. tenía con el Estado de Israel. Ahora, por ejemplo, Asmar Nares, me parece un presidente de España, acaba de salir en los documentos de Epstein hace unas semanas y bueno, la base publicó un artículo sobre el caso que en el 2010, 2011 me parece, Epstein financió varios viajes del expresidente español para recibir el premio premios de organizaciones sionistas, ¿no? Después de la guerra de Irak. Ujú. Y de hecho, varios ideólogos, intelectuales, think tanks fueron financiados y ya en los correos se descubre, think tanks sionistas, organizaciones sionistas, fueron financiados por Epstein. Entonces también ahí nos estamos dando cuenta de que no solamente Epstein es el representante de una élite mundial podrida, moralmente, más allá del bien y del mal, sino que también es la representación de una élite política mundial que tiene lazos estrechamente profundos con el Estado de Israel y con el genocidio en Gaza. A mí estaba revisando en la mañana un nuevo conflicto que hay entre el gobierno de Macron y Elon Musk en Sí. torno a pues que lo llamaron a compadecer al pues ante ante un juez el siguiente 20 de abril en Francia, en París, ante lo que pues dos acusaciones, ¿no? Que de dos denuncias que hacen dos diputados, dos congresistas en Francia. La primera es para denunciar un apoyo unidireccional que se dio a un grupo específico, o sea, favorecer a través de las plataformas a una asociación política durante el periodo electoral, intervención prácticamente en las elecciones. Y el segundo es la distribución de contenido, pues, Sí. a través de su plataforma y específicamente utilizando su inteligencia artificial, Grok. Ajá. Entonces, como Elon Musk en su declaración de ser un partidario
de no limitar el cómo se usa, bueno, la aplicación de la IA, Sí. no ha bloqueado esa opción para que pues, la IA genere imágenes de contenido con pues caras infantiles. Entonces pues ante eso le llamaron a comparecer a él. Y pues ¿cuál fue su respuesta, no? Pues un tema de censura, un tema de represión. Y pues la forma en cómo responde Macron a todo esto es, a ver, a mí no me interesa hacer un circo mediático de esto. O sea, nosotros no vamos a hacer los nuevos archivos Jeffrey Epstein. O sea, estamos denunciando por esto y necesitamos que comparezcas. Aquí lo que nos interesa es reducir el número de posibles víctimas de contenido plataforma y pues evitar que haya una futura intervención en las elecciones a través de pues sí, todo tu equipo, tus medios tus medios, vaya. Es que el caso con Musk y Epstein al final son el reflejo del grado de impunidad internacional con el que gozan los multimillonarios. Con el tema de los algoritmos, que lo discutimos en el podcast pasado, ahora con el tema del escándalo de la red de corrupción y de trata de Epstein. Y más adelante también con los casos que vayan saliendo. A ver, a mí me parece importante que en los próximos meses se va a caer el teatro que había construido pues los medios mediáticos y principalmente el discurso del neoliberalismo, en que los multimillonarios y los grandes empresarios son mentes iluminadas, son líderes mundiales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Jeff Bezos, de Elon Musk, o de Microsoft con Bill Gates. Pero al final, lo que nos estamos dando cuenta con Epstein, y a mí me parece que la política mundial va a ser un antes y un después de Epstein, es que ya no van a existir cortinas de humo, ya no van a existir disfraces o teatros que se inventen los multimillonarios para representar lo que creen que son, sino lo que son. Y ahora, por ejemplo, si uno también revisa la cantidad de documentos y de correos que fueron publicados por el Departamento de Estado, uno se puede dar cuenta de el grado de crudeza con el que discuten ciertos temas de política internacional o económicos entre supuestos amigos, bueno, Epstein y sus amigos. El caso de, por ejemplo, Bill Gates, diciendo textualmente, o Bill Gates diciendo textualmente en estos correos, cómo podemos hacerle para aniquilar a los pobres a nivel mundial. O por ejemplo otros en donde se refiere a mujeres como tiburones blancos, o como camarones que sirven para cortarles las cabezas. O sea, ahí te das cuenta el grado de crudeza con el que esta gente está discutiendo ciertas cuestiones, ¿no? Tanto el poder político que tienen para hacer reales sus sueños, ¿no? Sus sueños profundos, íntimos, oscuros. Justo, pues al menos como planteaba en la introducción es... A ver, vemos que en la estructura capitalista actual, la dinámica de consumo del otro es pues, lo que permite que se siga reproduciendo la forma de acumulación, Claro. que es lo que nos tiene en esta condición. Entonces, a mí me gusta mucho cómo Marx lo plantea desde las metáforas monstruosas, donde se plantea la actitud del capitalista bajo la figura del vampiro, ¿no? Sí. Que hace que extrae la vitalidad del trabajador, que extrae todo el contenido de su trabajo y succiona, ¿no? este trabajo vivo. Entonces, ¿cómo se dramatiza esta relación social en la que, pues, el tiempo de vida, su energía, su cuerpo, prácticamente queda totalmente seco posterior al proceso de trabajo? Sí. Sin embargo, aquí vemos en todo este contenido de los documentos, en estas actitudes antropofágicas, una violencia más directa, igual de material en ambos casos, que se comete hacia el cuerpo precarizado.
porque al final la trata de personas es eso, es consumir mujeres, consumir su cuerpo. Vemos cuerpos sumamente vulnerables aquí y es un apetito insaciable, ¿no? Porque no vemos que haya iniciado en tal fecha ya determinado en otra, ¿no? O sea, este consumo era un mercado abierto, cerrado para ciertas personas de la élite, quienes tuvieran el contacto y el visto bueno de Jeffrey podían ir a su isla y cometer pues toda, o sea, este acto salvaje, bárbaro de consumir, ¿no? Y a mí me parece sumamente importante que se remarque el salvajismo y la barbarie que se comete desde esta condición originaria del capital, que es esta condición vampírica de la extracción de vida del otro, porque vemos que incluso representa una especie de espejo ante lo que los ojos de la antropología más tradicional veían en las sociedades pues que consideraban más subdesarrolladas, ¿no? Incivilizadas, ¿no? Es que claro, quienes consumen a las personas, quienes consumen carne humana son tribus de pueblos primitivos, bárbaros, que no han llegado a un nivel de civilización avanzado, ¿no? Y son prácticas culturales, tradiciones, son violencias inherentes a esos pueblos. Sí. Pero vemos que la verdadera inherencia está en el origen del capitalismo mismo. Una sociedad que está basada en la acumulación, en la ganancia, en la reproducción del valor, que en este caso es en la reproducción de mercancías, es una sociedad que crea este tipo de individuos. Por eso Epstein no es un personaje accidente del sistema, sino que es la regla fundamental de un grupo en el poder. Y si nosotros nos remontamos hasta este aspecto, como dices, uno puede entender que el consumo por estos individuos son producto de esa propia dinámica que al final es alimentada por el mercado, por las instituciones políticas, por estos grupos en el poder. Y en ese aspecto muchas veces se ha planteado, como tú dices, desde Marx, cuando él explica en El Capital que el capitalismo funciona como una especie de vampiro que chupa o no succiona vitalidad. Uno lo entendía solamente desde el aspecto de la plusvalía, ¿no? Que era la extracción del valor del trabajo del trabajador. Pero ahora nos estamos dando cuenta en esta forma más visceral del capitalismo gore, si tú lo quieres plantear así, que es una buena lectora, también un libro recomendadísimo, no me acuerdo de la autora, pero buenísimo. Sí, bueno, puede haber unas críticas, pero muy buen libro, pero en el que plantea la idea de que ahora el capitalismo no solo se contenta con extraer plusvalor del trabajador, sino que quiere extraer los impulsos vitales y físicos del sujeto. Lo que ocurre con la red de a nivel internacional del caso de Epstein es lo mismo que ocurre como por ejemplo con la cantidad de gente con este país, o por la cantidad de gente que muere en las minas en África, o por la cantidad de gente que muere de balas o de disparos en Estados Unidos, porque al final cada una de estas muertes responde a una sola dinámica, la dinámica de acumular ganancias, la dinámica de querer más, la dinámica de ir más allá del bien y del mal, solamente para el hedonismo vacío de unos cuantos en el poder. Al final, a mí me parece que esa es la conclusión, o esa es como la moraleja de lo que nos deja todo este horrible caso como fue y como sigue siendo el caso de Epstein, ¿no? Que sigue hilando más gente dentro de la propia tormenta que está causando. Sí, es totalmente... Vaya, yo creo que son estas condiciones tan viscerales, como bien las dices, que nos lleva nuevamente a pintar el fin de los tiempos, porque sí, cuando esas redes se hacen sumamente explícitas, porque antes, o sea, tú veías que todo esto se manejaba
en la clandestinidad, ¿no? Pero cuando las personas integradas en las relaciones de poder sacan el músculo, se muestran fuertes ante lo que son acusaciones que en condiciones normales de un estado democrático de justicia, pues sería imposible que estuvieran así de tranquilas, pero Sí. pienso mucho en este rally donde Trump dice yo pudiera salir a la calle y matar a alguien y aún así la gente me seguiría apoyando. Ah, claro. Y yo estaría aparte libre. Sí, y aparte es un presidente convicto. Sí, el famoso felon y que Ujú. tiene todos estos cargos y aún así pudo competir y ganar una presidencia, ¿no? De un país que se mantiene en la cima de la hegemonía global, que sigue generando y marcando el discurso de aquello que es violencia, porque Sí. como ya lo estuvimos mencionando en episodios anteriores con pues la cobertura sobre Venezuela, sobre lo que estaba pasando pues en Groenlandia, donde qué es, o sea, cuál es su discurso y la retórica que maneja. Ellos son los violentos, nosotros debemos de llevar Oh. debemos de construir la paz. Es lo que nuestro ejército es, para construir paz, porque nosotros somos un gobierno con el deber moral de generar un orden pacífico. Es eso, es al final, ¿quién tiene el discurso de que es violento o no? Un tipo que ha sido acusado por abusar de menores, que ha secuestrado migrantes al estilo nazi y que ha sido uno de los gobiernos más autoritarios en la historia de Estados Unidos, comparado con un acto violento como por ejemplo el defenderse en Minneapolis frente a las agresiones de esta policía fascista. Ahora, ¿cuál es la violencia? Y ahora ellos que pueden determinar que tal vez, incluso con el tema de Epstein, Trump diciendo, bueno, es que éramos amigos, pero eso ya fue en el pasado, ¿no? En los 90, ya no tengo conexión con él. Cuando realmente uno se da cuenta que es mentira. Y los hechos les muestran lo contrario. Que pese a ser o no ser amigo de Epstein, seguía siendo parte de un círculo que reproducía ese tipo de violencias y seguía siendo parte de un círculo que... a expensas de la ganancia y de la acumulación y del hedonismo personal, consumía a los cuerpos, ¿no? Y consumía a la gente como si fueran pura y mera mercancías. Es que es increíble. Y es también como lo mencionábamos en el episodio 2, cómo entiendes estos nuevos discursos. Porque antes el discurso se manejaba desde cierta racionalidad de pulcritud política, ¿no? La imagen de este político recto que, si bien podía tener algunas investigaciones o habían rumores de su persona, eso se mantenía totalmente secreto. Nadie podía asumir nada porque lo que importaba era la imagen pública. Ahora todo eso se tira por la borda porque lo que se retoma nuevamente son las relaciones de fuerza, y en esta relación de fuerza no importa qué tan culpable seas, siempre y cuando tú puedas imponerte ante las acusaciones, donde tú puedas decir a mí no me pueden meter a la cárcel porque yo tengo todo el capital, tengo el potencial económico y político para no tocar las rejas. O sea, pueden acusarme de lo que quieran y sí, yo soy culpable, sí, yo he hecho todo eso, pero ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Claro, eso es lo que ocurrió en el 2008 cuando condenan por primera vez a Epstein. El tipo me parece que permanece 2 años en la cárcel y por culpa de un juez en Florida que estaba coludido con Epstein, le dan una especie de cárcel privada de la que podía salir solamente 12 horas al día. ¿Qué tipo de justicia es esa, no? Cuando abusas a una serie de menores de edad que, aparte de eso, eran menores de edad que venían de familias precarizadas en Florida, ¿no? En donde tenía su mansión principal. Entonces, ahí te das cuenta la crudeza con la que no solamente actúa el sistema judicial en Estados Unidos, sino que también actúa tanto los medios mediáticos como la justicia a nivel internacional. Ponle tú el caso de Epstein en Reino Unido. Hace 2 días sacaron un artículo de BBC hablando sobre la cuestión del príncipe Andrew y de los
cientos de políticos y de multimillonarios en Reino Unido que estaban coludidos en la red, entre ellos el nuevo embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Mandelson, que ahora también es un escándalo en los últimos días. Pero el encabezado de ese artículo decía: ¿por qué los multimillonarios o por qué los políticos o la élite cayó en la trampa de Epstein? Diciendo como, pobres multimillonarios o ricos, ellos fueron las víctimas porque cayeron en la red, porque Epstein los manipuló, cuando realmente no es que fueran víctimas, sino que eran cómplices, eran colaboradores, ya sea en el silencio o ya sea directamente en la red. Entonces, en el caso de Reino Unido tenemos esta cantidad de políticos y de millonarios que se encuentran exentos de cualquier acto de justicia que vayan a venir en los próximos meses respecto a los documentos. En el caso, por ejemplo, aquí de México, también hay que decirlo, hay una gran cantidad de información respecto a la red de 14 con el gobierno de Peña Nieto, con los grupos empresariales sionistas aquí en México, ¿no? También principalmente con Carlos Slim y con Ricardo Salinas Pliego también hay conexiones con el caso Epstein. Entonces son esas cosas que incluso aquí la derecha mexicana no quiere hablar, ¿no? Incluso nuestro amigo Verástegui no creo que ahora tenga el descaro de salir a la televisión pública o a las redes a decir abiertamente algo sobre lo que está ocurriendo del caso aquí en México con, por ejemplo, sus amigos como Ricardo Salinas Pliego o como Slim o como los empresarios sionistas mexicanos que están conectados con esa red. Sí, a ver, en México mucho se ha hablado de que uno de los puntos principales para el turismo sexual global es Acapulco. Sí. Médicos Sin Fronteras han hecho denuncias, han hecho cobertura de este grave problema que en gran medida se ha intensificado en los últimos años con los últimos huracanes que ha pegado en Guerrero, ¿no? Que precariza a una población que ya de por sí vivía en situaciones marginales, lo que los lleva a un punto de desesperación donde pues la venta de los servicios sexuales de infantes se vuelve un método de subsistencia para familias enteras. No, y es horrible porque es un secreto a voces. Es un secreto a voces en la política mexicana. Y por décadas y varios periodistas que también lo han documentado y que han terminado muertos por culpa también de esa red de trata. Tan solo revisando los datos, ¿no? Médicos Sin Fronteras estiman que hay aproximadamente 36,000 menores trabajando en condiciones pues extremas, donde entra ahí también el abuso. Recordar aquí, no tan lejos en Puebla, durante el gobierno de Mario Marín, el Gobre Precioso y con la persecución de Lidia Cacho, incluso también durante el gobierno de Moreno Valle, la red de trata de personas que ella descubrió de infantes. A mí me parece que lo que ocurre en Epstein, con Epstein en Estados Unidos no está tan alejado de lo que ocurre aquí también con la propia dinámica sociópata y en la que están imbricadas las élites políticas en México, ¿no? Principalmente personajes de derecha. Pero bueno, Axel, para concluir, pensamientos finales sobre esto, porque en las próximas semanas van a venir más documentos y más información, entonces hay que estar preparados para volver a sacar el tema en el próximo podcast. Pues mira, cerrando con el inicio, el cuerpo del cuerpo precarizado, que somos todos nosotros quienes no tenemos realmente ningún tipo de seguridad institucional, que estamos totalmente vulnerables ante una violencia económica, una violencia estatal, pues nos deja en una condición de supervivencia absoluta. Y al final lo que vemos es relaciones de abuso, como mencionaba, donde aquellos que están arriba pues buscan satisfacer y extraer la vitalidad de aquellos que nos encontramos abajo. Entonces, hay que justamente tratar de pues comprender la importancia de cómo la organización colectiva y
las y pues formas de hacer masa pues nos ayudan a hacer un cuerpo más reforzado, a tan solo, o sea, piénsalo desde la lógica de las manifestaciones, ¿no? Una Sí. de las principales formaciones justamente para evitar que se lleven a los compas al momento de estar pues enfrentándose a granaderos es no se esparzan tanto, no se aíslen, porque el momento que uno se aísla los agarran rápido y los encapsulan, manténganse Sí. juntos, manténganse unidos. Entonces, sumar cuerpos ante lo que es la violencia de un poder, de un poder absoluto, de una bestia monstruosa. Y pues a esto también me gustaría sumar otro libro muy importante que analiza todas estas metáforas de los monstruos, de David McNally, Monstruos del Mercado, Zombies, bueno. Vampiros y Capitalismo Global. Definitivamente revisarlo, porque ahí también pues se hace un análisis crítico de cómo se ve la figura monstruosa del proletario visto desde la óptica burguesa, ¿no? Como ellos, pues, cuando incluso en los medios representan a los zombies ¿quién es el zombie? Pues es este proletario sin cerebro, sin conciencia, que lo único que busca es devorar y consumir, pues sí, vaya, incluso haciéndole un símil con el objeto de estudio de la vieja antropología, es este ser subdesarrollado que lo único que hace es dejarse guiar por sus instintos más perversos y pues tratar de invertir justamente ese panorama ahora con todo lo que estamos viendo de Epstein, con todo lo que estamos viendo de Sarajevo. Quienes se están dejando guiar por sus impulsos perversos definitivamente no es el grueso de la población, son aquellos con poder. Sí. Yo al final también puedo tener esa conclusión y un poco aportar al aspecto de también entender que la lucha contra la desinformación es también la lucha contra las discursivas que tratan de atentar con la información en su totalidad. Y una de esas amenazas que hoy estamos viendo en los medios internacionales es mostrar a Epstein como el caso de un psicópata aislado, sino que Epstein, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Representa a un grupo en el poder a nivel internacional que tiene estas características y que tiene esta mentalidad y que tiene estas acciones con total impunidad, que un día puede estar asesinando gente en Sarajevo y al día siguiente puede estar abusando por pura hedonía. Entonces, yo creo que ahí está la lucha contra ese tipo de desinformación. Y por el otro lado, también entender que estos individuos están conectados con un sistema que reproduce no solamente desigualdades, sino que también reproduce cadáveres. En ese aspecto, el neoliberalismo se ha caracterizado por reproducir más cadáveres, por consumir más cuerpos que en otras épocas históricas en las que ha gobernado el capital, a mí me parece. Y bueno, no solamente el ver esto como individuos que se encuentran en el norte global, ya lo hemos visto aquí el caso de la red de tratas en México, el vínculo de Epstein con los empresarios mexicanos también me parece que es preocupante y que no solamente, bueno, eso es ahora lo que apenas sabemos, estos vínculos, ¿no? Con estas redes, no sabemos, por ejemplo, la gran cantidad de información y de casos que se encuentran por debajo del agua, que a mí me parece que solamente Epstein es la punta del iceberg. Como dices, bueno, ahora la gente está atónita por lo que ocurría en la isla, pero bueno, ¿cuántas décadas llevan pasando aquí en México con el caso? Y me parece que la cantidad de gente abusada o de gente agredida es mucho mayor en un aspecto gigantesco a lo que ocurría en la isla con Epstein. Tampoco no es por medir el dolor de las personas, pero sí por entender que hay una gran cantidad de información que no muestra ese sistema. Y que este sistema se permite el no mostrarlo. En el futuro, yo creo que también la gente se va a dar cuenta que los grandes líderes mundiales que participaban en foros como en Davos o como estas organizaciones internacionales financieras que supuestamente representaban la civilización, el raciocinio, el progreso económico, gente como Bill Gates, como Epstein o
Jeff Bezos o como otros personajes en la escena política, no van a ser gente a la que admirar, sino gente a la que temer. Porque la única minoría mundial que realmente es peligrosa son los ricos. Y en este caso nos estamos dando cuenta que estas personas están mostrando lo que son realmente. Y bueno, películas como American Psycho, como Stanley Kubrick, A Shot Down, o como 120 días de Sodoma de Pier Pasolini, también muy buenas, se las recomiendo. Sí. Demuestran este tipo de personas que es lo que son. Y bueno, no recomiendo el libro en esta ocasión. Bueno, ya Capitalismo Gore, tú recomendaste alguno. Tal vez recomendaría una gran película, 120 días en Sodoma de Pier Pasolini. Es cruda, también si tienen estómago para verla, se la recomiendo. Solamente una sinopsis rápida. Es un grupo de fascistas que se va a una isla, Salome, al norte de Italia, en una casa o en una mansión en la que secuestran una serie de jóvenes del campo y los torturan durante 120 días. Y bueno, es muy parecido a lo que ocurrió con Epstein. Se la recomiendo si quieren ver un poco más gráfico lo que representa ese caso y lo que representa los capitalistas a nivel mundial. Ahí nos quedamos. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Y pues hasta el siguiente episodio. Chao. Al rato.